Le invito a abrir su Biblia, vamos a seguir con el Salmo 37, del 6 al 40. Nos vamos al Antiguo Testamento, Salmo 37, del versículo 6 al 40. Le invito a que deje su Biblia abierta allí, son unos cuantos versículos, así que lo vamos a tener el Salmo 37, del 6 al 40. ¿Bien? ¿Comenzamos? ¿Se acuerda que hace algunos domingos atrás nos detuvimos en el Salmo 37, del versículo 1 al 5, donde vimos algunos consejos prácticos para nuestras vidas que nos brinda este Salmo 37? Decíamos en ese momento que podemos llegar a pensar que David escribió este Salmo al final de sus días, porque encontramos allí en el versículo 25, donde dicen, joven fui y he envejecido. Por eso el Salmo 37 es la experiencia de los años, de las luchas, de las pruebas, de todo lo que ha enfrentado el salmista en la lucha con sus enemigos y también con su propio ser. Es la experiencia del salmista que quiere transmitir a sus lectores, a mostrar que Dios es la fortaleza de su vida y su pronto socorro cada día. Aparece una invitación, como en otros salmos, a tomar esos consejos y que podamos ponerlo en nuestra vida cada día. Podría decirse que aparecen consejos como de un padre a sus hijos, de un abuelo a sus nietos, dándole algunos consejos para el transitar de la vida cada día. Por eso este Salmo 37 es muy especial, en particular es mi salmo preferido, sobre todo el versículo 5 allí. Por eso hoy me gustaría seguir reflexionando junto a ustedes, si me lo permiten, y seguir viendo algunos pensamientos que nos expresa este Salmo 37, desde el versículo 6 al 40. Es un salmo con 40 versículos, pero no se asuste, se lo voy a resumir. Si no, algunos ya estaban pensando, se me van a pasar los fideos hoy, voy a tener algunos problemas, sobre todo usted que está en su casa allí. Como les decía, del versículo 6 al 40, donde los hijos de Dios somos llamados a buscar el consejo de Dios y ponerlo por obra en nuestras vidas. Encontramos del versículo 6 al 40 algunos consejos. A ser rectos y buscar la justicia de Dios. A guardar silencio y esperar la ayuda de Dios. Todos estos pensamientos que voy mencionando aparecen del versículo 6 al versículo 40, donde dice algunos de estos pensamientos. A ser rectos y buscar la justicia de Dios. A guardar silencio y esperar en Dios. A tener paciencia. A dejar la ira y el enojo. A confiar en Dios y sus promesas. A recordar que el Señor le pondrá fin a los malvados, que sostiene a los buenos, que cuida a los que viven rectamente, que en época de escasez el Señor brinda su ayuda a los que están en necesidad. Nos invita a ser compasivos y generosos con nuestro prójimo. Todos estos pensamientos van apareciendo en este Salmo 37. Que en medio de las luchas, las pruebas, el Señor nos va a sostener, nos va a dar la fortaleza, que no nos va a desamparar. Que pongamos la esperanza en el Señor, que Él cuida de nuestra familia y nuestra descendencia. El Señor ama la justicia y nos invita a seguirle, a alejarnos de la maldad y a hacer lo bueno. El Señor nos invita en este salmo a ser honrados y manejarnos con integridad con nuestro prójimo. Nos recuerda que la ayuda viene de Él, que Él es nuestro refugio en tiempos difíciles y nuestra protección de cada día. Esto es un resumen del versículo 6 al 40. La invitación aquí es muy sencilla. Sigue este camino y vivirás en paz, con la ayuda y la protección de Dios. Sigue este camino y vivirás en paz. Y esa paz que hay luchas, dificultades, pero no sabe que la paz de Dios estará ahí. Él estará para acompañarnos cada día. Los impíos no tienen temor de Dios. Son mentirosos, engañan y se quejan constantemente contra los propósitos de Dios. Pero meditan contra el mal, contra su prójimo. Pero aquel que espera en Dios busca su voluntad cada día. Pero los que hacen el mal no tienen límite. Los malos no tienen en cuenta el consejo de Dios para sus vidas, nos va a decir este salmo también. En cambio, el cristiano deja que Dios guíe sus pasos, guíe sus pensamientos, guíe sus caminos.
Estamos en un constante proceso de cambio. Todos deberíamos tener una banda aquí que dice, en transformación, hay cambios, estamos siendo transformados cada día. Vieron que en las construcciones ponen una banda, obra en construcción. Bueno, nosotros deberíamos tener una banda aquí, no presencial, sino que cristiano en transformación. Porque cada día somos transformados por su palabra. Cada día en nuestro interior, el cristiano lucha y lucha entre el bien y el mal. Y ese es un desafío que tenemos permanentemente. Nuestra vieja naturaleza lucha para conquistar el terreno que ha perdido, cuando buscamos a Dios cada día, tratando de sacarle de los caminos que agradan a Dios. La vieja naturaleza lucha día y día para apartarnos de Dios. Por eso necesitamos la ayuda de Dios y seguir sus consejos. El primer consejo que quiero compartir con ustedes en esta hora se encuentra en el versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Pero sobre todo me quiero detener en este. Guarda silencio ante el Señor. Donde dice aquí, guarda silencio ante el Señor y espera en Él, en este versículo. Guarda silencio ante el Señor es donde me quiero detener. Y el ser humano es un ser social, que disfruta de la compañía de sus amigos, familia, amistades, y disfruta de la compañía de todas estas personas que lo pueden llegar a rodear. Necesitamos estar en comunión cada día. Necesitamos la compañía de otras personas para alegrarnos, reírnos y también llorar. Y contar con nuestras amistades para compartir y transitar por la vida. Una de las cosas que tenemos hermosa en la vida de esta congregación, una de las cosas lindas, es el tiempo que tenemos al finalizar la reunión. Es un hermoso tiempo de compañerismo al finalizar la reunión. Y esto nos ayuda y nos hace ver esto que estamos conversando. Necesitamos tener comunión los unos con los otros. Y de eso es lo que estamos hablando. La necesidad que tenemos de estar con otros, de tener comunión. Y una de las cosas hermosas, como digo, es ese tiempo que tenemos cada domingo para tener un tiempo de comunión, compañerismo. Y eso es muy saludable en nuestra vida personal, familiar y en la vida de una congregación. Tener un espacio como tenemos cada domingo al finalizar, donde hay un café, donde hay un tiempo para charlar, es muy lindo. Y damos gracias a Dios por ese tiempo tan hermoso que tenemos cada domingo al finalizar la reunión. Pero el salmista nos recuerda, por otro lado también, en estos versículos, que necesitamos tener también un tiempo de silencio en nuestras vidas delante de Dios. Un tiempo para estar a solas con Dios y reflexionar. En medio de las corridas, de los ruidos, tenemos que hacer un alto que nos ayude a pensar sobre nosotros mismos y nuestras realidades. ¿Cómo estoy transitando por la vida? Dios nos invita a hacer un alto en medio del ruido, las preocupaciones día a día, las corridas. Dios nos propone hacer un alto en el camino diciéndonos, detente un instante, tómate un tiempo para pensar y estar conmigo. Sin duda que cada día separamos un tiempo para estar con Dios. Pero qué lindo es un tiempo a veces separar, un tiempo largo o en un lugar, ese lugar que a usted tanto le gusta, separar para poder conversar con Dios y analizar nuestros caminos, analizar sus caminos. ¿Cuántas veces Jesús se detenía a descansar, a estar con su Padre Celestial a solas? Él se detenía para pensar y reflexionar. ¿Cuántas veces vimos que Jesús se subía al bote con sus discípulos y cruzaban a la otra orilla, no para ir a comprar ropa, sino para tener un tiempo a solas con Dios, para saber qué es lo que Dios le quería decir? Y separar un tiempo para estar a solas con Dios no es fácil, ¿verdad? Entre tantas corridas, tantos quehaceres, limpiar la casa, poner a lavar la ropa, salir en el tránsito, pero para eso tendremos que bajar la radio, apagar la tele, apagar el celular, desconectarnos de las redes, detenernos un instante para escuchar más claramente la voz de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios en este tiempo que estamos viviendo? Es tomarse un tiempo para enfrentar nuestros propios pensamientos y ver cómo estamos andando en nuestra vida cristiana. El hacer un alto en nuestro camino. Es como el que va en la ruta y a determinado momento se detiene. Mira cuánto combustible tiene, en qué kilómetro va. Es necesario hacer un alto en el camino para poder saber cómo estamos transitando con Dios. Guarda silencio ante el Señor. Es hacer una pausa entre tantas voces que escuchamos cada día para escuchar la voz de Dios y prestar atención
a lo que Él nos quiere decir. Jesús acostumbraba a hacer esto, lo podemos ver en Marcos 1:35. Yo se lo leo, no lo busque. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Lucas 5:16. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 6:12-13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y luego llamó a los discípulos. El tiempo de oración, el tiempo de esperar que Dios nos guíe cada día. Por eso el salmista nos invita a hacer una pausa para meditar, para reflexionar cómo está nuestra vida. Nos invita a detenernos en el silencio para pensar tranquila y reposadamente cómo va nuestro camino. Guardar un tiempo a solas con Dios es detenerse al escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Qué nos quiere decir Dios en estos días? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Aquellas cosas que nos quitan el sueño. ¿Dónde será ese tiempo que voy a dedicar para estar con Dios? ¿Será mi jardín, mi balcón, mi dormitorio? Quizás a usted le gusta cada tanto ir a la Rambla, a la plaza que tiene cerca de su casa. Sea donde sea, lo importante es separar un tiempo para estar con Dios. Lo importante es estar a solas con Dios. Es como la vida matrimonial. ¿Le ha pasado a usted que en determinado momento usted se va a acostar y le dice a su esposa, ¿cómo andás? ¿Cómo fue el día? Porque corrimos entre tantas cosas y a veces no pudimos charlar. Nosotros como matrimonio tenemos la costumbre a veces, dejamos el celular de lado a la noche, dejamos la computadora y nuestras hijas dicen, ¿a dónde van? Nos vamos a caminar. Así que salimos, charlamos, conversamos y a la hora volvemos con otra cara, después de poder haber charlado bastante las cosas que pasaron el día. Mire, se lo recomiendo. Deje un poco el celular, la computadora y salga con su esposa o su esposo a caminar. Hace mucho bien para poder conversar y charlar las cosas del día. Creo que de la misma manera Dios nos invita a que podamos separar ese tiempo para estar con Él. Dios quiere estar con nosotros a solas para advertirnos sobre los acontecimientos que pueden pasar en nuestra vida, para aconsejarnos y para contarnos de su experiencia. Es como la vieja ilustración que cuenta que un hombre viajaba en un helicóptero y al mirar la ruta vio un hombre que viajaba en su auto. El camino era muy estrecho y en varias oportunidades el hombre quería pasar a los autos que venían, pero cuando lo hacía tenía que volver atrás ya que venían de frente. Entonces aquel hombre decía, bueno, ojalá pudiera comunicarme con este hombre que va en el auto. Ojalá pudiera decirle desde aquí, de este momento, en qué momento rebasar, porque estoy viendo de lo alto. Así es Dios, nos observa y quiere darnos sus consejos en qué momento tenemos que acelerar, en qué momento tenemos que esperar y en qué momento tenemos que hacer los cambios necesarios. Dios nos mira de otro lugar, como este señor que miraba del helicóptero y decía, ¿cómo pudiera decirte en qué momento tenés que avanzar o en qué momento tenés que quedarte quieto? Si aquel hombre tuviera la comunicación con aquel hombre que iba en el helicóptero, podría saber en qué momento oportuno poder avanzar. Qué bueno que nosotros como cristianos tenemos a Dios, que con su experiencia Dios quiere hablarnos y aconsejarnos en todo momento de qué momento tenemos que avanzar. Por eso la invitación es hacer un silencio y poder escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo en este marzo 2023. ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que estoy enfrentando hoy? Quizás sería bueno hacer un parate, quedarnos quietos y buscar la presencia de Dios y escuchar qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El segundo consejo que encuentro aquí en este Salmo 37, y usted podría encontrar otros más, donde dice, espera en Dios con paciencia. Recién miramos, guarda silencio ante el Señor, pero ahora es, y espera en Él con paciencia. Según un grupo de investigadores, dice que pasamos de 2 a 3 años haciendo fila en el súper, en los locales de cobranza, en los centros médicos para retirar remedios, esperando los resultados de los análisis, esperando un aumento, esperando un puesto de trabajo, esperando diversos acontecimientos, esperando el amor también. Pasamos 2 a 3 años haciendo fila y esperando y esperando. Así dice algunos que se detuvieron a sacar los números. El cristiano tiene que aprender a esperar en Dios también.
Tenemos que aprender a esperar en Dios el momento oportuno. A veces Dios dice sí y la luz verde se enciende. Es como un domingo, quizás usted va para su casa hoy y todas las luces verdes, usted llega rápido a su casa. Pero a veces Dios dice, a veces Dios dice no. Y uno dice, bueno, está bien, acepto el no. Pero cuando Dios dice espera, creo que es lo más difícil para nuestra vida. Cuando tenemos que esperar. Cuando tenemos que esperar en Dios. Cuando Dios dice espera, a veces se torna muy difícil. El Salmo dice, espera en Él con paciencia. Y es acá donde nos podemos llegar a pensar, ¿por qué debo esperar en Dios y con paciencia? ¿Por qué tengo que esperar en Él? ¿Acaso Dios es como esos trámites públicos que hacemos en entes públicos que sabemos que ponen a dormir los expedientes? ¿Dios hace lo mismo? Por eso dice el salmista, espera en Dios, porque es como un trámite público que va a quedar el expediente ahí. ¿Acaso Dios es como esos trámites que tenemos que hacer? ¿Así es Dios también? ¿Será por eso que nos dice la Biblia que esperemos con paciencia? ¿Dios funciona como un ente público y deja nuestro expediente sin prestar atención? ¿Dijo alguien no por ahí o me pareció? Dios hace un proceso en nuestra vida y el significado de paciencia significa tener la capacidad de aprender a esperar por alguien o por algo. Es parte del fruto del Espíritu también. Gálatas 5, 22, 23 nos dice que parte es la paciencia. El esperar en Dios nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar espiritualmente. El esperar en Dios nos hace más fuerte cada día, el esperar su respuesta. Y esto es muy difícil a veces. En una cultura donde hoy todo tiene que ser ya y ahora. Lo quiero ya y me lo compro, porque yo me lo merezco. ¿Por qué esperar si tengo tarjeta de crédito? El esperar va en contra de la cultura que hoy estamos viviendo. O en el tránsito, no se sabe esperar. Si no, párese en la esquina de su casa o en alguna calle transitada y usted va a ver cómo las personas, todos quieren pasar a la misma vez. Pero el esperar en Dios genera en nosotros crecimiento. En el futuro lucharemos sin duda con más personas que no saben esperar, pero los cristianos cada día tenemos que aprender a esperar, a saber que en ese tiempo que estamos esperando a Dios, vamos a madurar, vamos a crecer espiritualmente. Dios está moldeando nuestras vidas y somos desafiados a no abandonar, a esperar el tiempo oportuno que Dios está trabajando con nosotros. Dios está moldeando nuestra vida, está moldeando nuestro ser. En una sociedad tan obsesionada por los logros, el esperar parece una pérdida de tiempo. ¿Esperar? Si puedo adquirirlo hoy mismo, llame ya, obtenga, café instantáneo, voy y hago las compras. ¿Por qué esperar? En ese proceso de espera, Dios está trabajando con nosotros. Moisés esperó 40 años para servir en los planes de Dios y 40 años más para llegar a una tierra prometida. 40 años. 40 años, pero Dios estaba trabajando con él. Desde que Moisés mató al egipcio hasta que Dios se le presenta en una zarza en llamas, han pasado muchos años y seguro que ya Moisés no era el mismo. Las pruebas, las dificultades y todas esas luchas que usted y yo vivimos cada día nos pulen, nos hacen mejores cristianos cada día. Las pruebas son como el examen del liceo y todas esas carreras que tenemos que presentar, muchos trabajos que nos llevan a mejorar. La prueba en la vida del cristiano nos hace más fuerte. Las diversas experiencias hablan y nos moldean cada día. Dios estaba moldeando el carácter de Moisés, estaba trabajando con él como lo está haciendo con nosotros hoy. Para que Moisés fuera útil en la obra del Señor, Dios trabajó con él. Así de la misma manera Dios está trabajando con nosotros cada día. Es como aquel doctor que llegó a la casa de su vecino, que era herrero, y le dijo: hola Juan, me enteré que su familia está pasando por un mal momento de salud y económico. Vengo a ponerme a las órdenes si usted precisa algo, le dijo. Juan le dijo: le agradezco mucho, pero Dios tiene el control de todo. Discúlpeme, dijo el doctor, pero sabe que yo no comparto su fe. Y al ver su situación familiar y económica, me pregunto, ¿dónde está su Dios? Le dijo el médico. ¿Sabe, vecino? Es que Dios muchas veces hace lo siguiente con nosotros. Tomó una varilla. Dios nos pone en el fuego de la prueba y nos calienta hasta que nos deja el rojo vivo, cuando ya no damos más.
Y de golpe toma el martillo y empieza a golpearnos. Y decimos, Señor, no aguanto más. Pero ¿sabe qué? Nos va dando forma. Y en el medio de la prueba, las situaciones difíciles, Dios nos va dando forma. Cada día nos va poniendo en el fuego la prueba y nos va dando forma. Tenemos que pasar por la prueba. Estar al rojo vivo, pero con su martillo nos va moldeando y dando forma. Golpe tras golpe, prueba tras prueba, pero el Señor poco a poco vamos tomando la forma que Él quiere darnos. El fuego de la prueba nos da esa oportunidad de ser moldeada en nuestras vidas. Es una vieja historia que nos recuerda que Dios nos pone en el fuego de la prueba y nos va moldeando. Para los jóvenes, esta historia aparece en el capítulo 4 de Star Wars, en el Mandalorian, un aviso para los jóvenes, donde también aparece un herrero, donde va dando estos consejos. Acuérdense, capítulo 4, Mandalorian, Star Wars. Pero esa historia es muy vieja y nos recuerda que Dios está trabajando en nosotros cada día para moldearnos, para acompañarnos. La espera puede generar ansiedad e impaciencia, pero el esperar en Dios dará buenos frutos y a su tiempo Él responderá. Quizás esta espera nos traiga lágrimas, sufrimientos, angustias, dificultades, pero a su tiempo Dios va a responder. ¿Por quién está orando usted hoy? ¿Por quién está doblando las rodillas? Mi tía oró 8 años por mí, para que llegara al Evangelio. 8 años. Y hasta hoy, en día de hoy, sigue diciendo, estoy orando por ti. Así que no deje de doblar sus rodillas por sus familiares que todavía no conocen a Cristo. Sus hijos, sus nietos, sus amigos y familiares. Esa espera en Dios está trabajando con usted. Esa espera en Dios, Dios está haciendo algo. Así que no deje de doblar sus rodillas. Espere en Dios. ¿Cuál es su espera hoy? ¿Qué peticiones espera que Dios le conteste? ¿Aún tiene fuerzas para esperar? ¿O ya dijo, no oro más? No doblo mis rodillas. No se desaliente. Siga orando y buscando a Dios. En su debido tiempo, Dios le va a responder. Aprendamos a esperar en Dios con confianza, sabiendo que estamos dentro de sus planes. Dios no nos deja en un archivo, no nos deja estacionados, no nos pone a dormir. Está haciendo un proceso en nuestras vidas. Aprendamos a esperar con paciencia. Tiene su recompensa a largo plazo. ¿Tiene su lista de oración? ¿Qué familiares, amigos están allí? ¿Cuáles son esos motivos que Dios le ha puesto en su corazón? No deje de orar. Esperemos en Dios. El tercer y último punto que quiero compartir, que encuentro en estos versículos, aléjate de la maldad y haz lo bueno. Y aparece allí también en el versículo 27. Pero aparece en una cantidad de versículos, aparece sobre la maldad en este capítulo, del versículo 6 al 40. Hay una advertencia en todo este Salmo 37. Aléjate del mal y busca el bien. Desde el Génesis, la Biblia nos muestra la realidad del mal y cómo ésta afecta al ser humano y a la sociedad por consecuencia. Algunos autores dicen en lo siguiente, conversando sobre el mal, que somos llamados a no seguir el mal, sino seguir el bien. Alguien dijo, el mal para hacerse realidad solamente necesita un ser humano para manifestarse. Va de nuevo. El mal para hacerse realidad solamente necesita un ser humano para hacerse visible. El mal es un rostro detrás de 1000 caras. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres de bien no hagan nada para impedirlo. Todos tenemos la capacidad para hacer el mal. En algunos momentos nos dejamos seducir y caemos en sus manos. Cada día en nuestras acciones diarias, en nuestros hogares, trabajo, donde estemos, nos volvemos promotores del bien o del mal, con nuestras acciones o nuestras palabras. Y le hago una pregunta. ¿Qué ven nuestros compañeros en nuestra vida, nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué ve nuestra familia de lunes a viernes en nuestra vida? ¿Qué cosas representamos? Eso que mostramos de lunes a viernes define quién somos. Fuera del templo, en el tránsito, en el trabajo, en la oficina. Como cristianos, mis elecciones y acciones deben ser movidas por los principios de Dios. El Proverbio 4:27 dice, no te desvíes de tu camino, evita andar en malos pasos. La idea es, no te sumes a la maldad.
no te sumes a la maldad. Es el consejo de todos estos versículos del Salmo 37. El desafío aquí es vencer el mal con el bien. Al mal no lo podemos encarcelar, si no lo iríamos a buscar y le haríamos un juicio. No lo podemos arreglar con más jueces o más seguridad, con más leyes o más patrulleros. El mal es un virus que ha afectado y seguirá afectando toda la humanidad. Y hace un rato escuchábamos algo desde aquí. Está instalado en el corazón de las personas. No hay laboratorio, no hay vacuna que pueda con este virus. Solo el poder de la cruz, que transforma vidas, que perdona, que restaura, que nos hace nuevos individuos y nos da una nueva vida. Por eso este salmo nos invita a no dejarnos vencer por el mal. ¿Qué pasó en estos días anteriores? Desde que se fue usted el domingo pasado hasta hoy, ¿qué cosas nos dejamos seducir? ¿Qué cosas hicimos que no estaban bajo la voluntad del Señor? En nuestras acciones diarias, en nuestra pensadora, en lo que hablamos, cómo nos comportamos, en nuestra familia, con nuestros semejantes. Hagamos un repaso. ¿Qué cosas no estuvieron allí que a Dios no le hubiera agradado? ¿Qué cosas hicimos que a Dios no le agrada? Por eso nuestras acciones definen y muestran realmente quién somos. Podemos hablar muy lindo. Podemos andar la Biblia, tener la Biblia como Rexona debajo del brazo, pero si nuestras acciones, nuestro comportamiento de cada día no refleja a Dios, la enseñanza bíblica de nada sirve. Dice Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de ayudar a otros. Cristo sigue siendo la única esperanza para frenar el mal en nuestra sociedad y nuestro mundo. Cristo sigue siendo la única esperanza para frenar el mal en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Zaqueo fue un cobrador de impuestos, nos cuenta la Biblia. Un hombre corrupto que estafaba a las personas. Era un acomodado del gobierno que llenaba sus bolsillos con dinero ajeno. Un día se encontró con Jesús y Jesús fue a su casa. Zaqueo invitó a sus amigos para que escucharan lo que Jesús tenía que decir. Se ve que había una inquietud espiritual en él. Y después de las palabras de Jesús, nos cuenta la Biblia en Lucas 19:8, Zaqueo se puso de pie y dijo a todos, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Una vida transformada. El mal estaba presente allí. Y con las palabras del Señor Jesucristo, como dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Una vida transformada por el poder del Evangelio. ¿Se imagina esto hoy en día? Jesús sentado hoy 2023 con directores de multinacionales, presidentes, gente importante de este mundo, y de golpe a alguien se pone de pie en esa reunión y dice, todo lo que he cobrado de más lo devolveré bajando las tarifas. Si algo he contaminado este planeta con mis empresas, me encargaré de reparar el daño. Ante tantos dramas que afligen al mundo de hoy, ¿los cristianos tienen algo que decir? Claro que sí. Que solamente en Jesucristo hay verdadera esperanza y vida para ser transformada. Solamente por el poder de Cristo la maldad puede ser detenida y vencida. Solo Jesús da al hombre una segunda oportunidad. Por eso es importante que usted y yo vivamos el Evangelio en nuestras vidas cada día, en nuestra familia, para poder predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Guardar silencio, escuchar la voz de Dios, saber esperar el momento oportuno y saber esperar y seguir orando por aquellas personas que aún no conocen el Evangelio y seguir orando y esperando por aquella respuesta que Dios todavía no ha dado. Y apartarnos del mal es el desafío que nos presenta del versículo 4 al 40. El tiempo se fue y es hora de finalizar. Fuimos invitados en esta segunda parte del Salmo 37, y se lo repito una vez más, a hacer silencio delante de Dios, para poder escuchar su voz en este marzo 2023, y escuchar su voz claramente y entender el propósito que Dios tiene para mi vida. A tener paciencia y saber que el Señor responderá a su debido tiempo. El Señor va a responder. Y somos llamados a hacer el bien y alejarnos del mal. Al mirar todo el Salmo, nos dice lo siguiente, no te irrites, no te inquietes,
no te alteres, no te impacientes, porque un día mirarás y los malos ya no estarán, pero los que esperan en Dios y hacen el bien, permanecerán para siempre. Por eso el resumen del Salmo es el versículo 37. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Aprendamos cada día a descansar en Dios, a llevar todas nuestras cargas y preocupaciones en manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el secreto es, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él pronto vendrá en tu ayuda. Vamos a orar. Señor, hoy estamos delante de ti una vez más, con nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones cada día. Gracias, Señor, que podemos esperar en ti. Gracias, Señor, que cada día podemos escuchar tu voz. Señor, hoy estamos orando, clamando por nuestros seres queridos, amigos, familiares, para que ellos se vuelvan a ti. Seguiremos clamando y orando, Señor. Doblaremos nuestras rodillas, Señor, esperando esa respuesta de parte de ti. Gracias que tu palabra nos habla cada día. Señor, conocemos nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, pero Señor, hoy dejamos nuestras vidas delante de ti. Queremos poner nuestra vida en tus buenas manos. Saber, Señor, que en ti podemos encontrar la ayuda cada día. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en su día cada día. Que puedas fortalecerlos en este tiempo. Que podamos ser, Señor, obra tuya, Señor, y ser transformados en tus buenas manos. Señor, hoy estamos delante de ti. Te pedimos que nos moldees, que si la prueba es para formar nuestro carácter, moldea nuestra vida. Que todo lo que estamos viviendo es para formar tu imagen en nosotros, que sea bienvenido, Señor, con tal de formar la imagen tuya, Señor, en nuestro ser. Bendice a mis hermanos en esta hora y oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.